Buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días, Lucas. Buenos días, Michelle. Buenos días, Adi. ¿Cómo están? Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, Alejandro? Ok. Buenos días, Sasso. Buenos días, Fernando Marinero. Ok, vamos a esperar unos minutitos para poder iniciar con nuestro repaso. Ok. Buenos Hola, días, Michelle, buenos Sasso. días. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno, Alejandro. Qué bueno. Ok, buenos días, Michelle Arana. Buenos días, Vale. Ok, vamos a esperar, como les digo, un minutito más, unos minutos, y vamos a iniciar nuestro repaso. Necesito que puedan tener su libro de lenguaje para que lo puedan ir viendo, ¿verdad? Ok. Buenos días, Aarón. Ok. Bueno, ahorita vemos 12. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Diego, ¿cómo estás, Diego? Betsabe, buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días. Bueno, buenos días a todos, realmente. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, vamos a esperar un minutito más porque sí necesitamos eh, avanzar lo más que podamos porque tenemos que hacer sobre 4 temas, ¿verdad? Desde ya se los digo. Buenos días, Jimena. Buenos días, Sotito. Ok, bueno, vamos a empezar ya con los que habemos. Sabemos 14 y necesitamos ir avanzando. Ok, bueno, voy a Hola, silenciar. Michelle. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Ok, voy a silenciar y cuando le pida de su participación, active su micrófono, le voy a enviar la invitación para que usted active su micrófono y lo pueda activar, ¿verdad? Para opinar. Ok, habemos 14 y empezamos, ¿ok? Ok, necesito que tengan su libro y a, vamos a orar en este momento. Ahí donde estamos, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre por un día más, porque nos tiene acá reunidos de esta forma. ¿Verdad? Un año muy diferente para todos, pero Dios en su infinita misericordia, así es, ¿verdad? Con su voluntad para hacia nosotros. Ok, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos un día más, por concedernos el poder vernos a través de este medio. Bendice a cada chico, a cada chica de sexto grado B, bendice a sus padres, bendice sus trabajos, protégeles de todo peligro, no permitas que ellos eh, se vayan a enfermar, evita todo peligro hacia ellos, Padre, así también para las familias del Colegio El Camino, por los maestros, por los directores, por nuestro país, Padre, para que estos casos puedan ir bajando. Así también te pedimos que podamos eh, comprender esta clase, podamos salir bien en los exámenes y así darles la sabiduría a cada uno de los chicos que necesitan para poder elaborarlo. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, voy a compartir lo que es pantalla ahorita. Eh, vamos a trabajar con, eh, permítame, que ahorita. Vamos a hacer un repaso de las semanas 24, 25 y 26 24, 25, 26 y 27 de sociales. Ok, vamos a ir trabajando en ello
¿verdad? Voy a ir presentando, voy a ir haciendo las preguntas, voy a ir requiriendo de su participación y necesito que cuando le pida su palabra, hágalo, ¿verdad? No hay problema. Ok, miércoles 14 de octubre del año 2020. Empezamos con nuestra jornada de repaso. Sean todos bienvenidos y iniciamos. Ok, tenemos ahí, vamos con el primer contenido que son las rutas de llegada y las teorías del poblamiento de América. Se dice de que a lo largo de la historia se han realizado diferentes estudios de los cuales se han obtenido diferentes teorías sobre el poblamiento de la civilización o cómo es que llegó esta población a América, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que muchos grupos tomaron diferentes rutas, ¿verdad? Y habitaron por primera vez en el continente americano. Tenemos también que se dice que en Norteamérica, ¿verdad? Llegaron los asiáticos atravesando lo que era Alaska, Canadá, y lo hicieron a través del estrecho de Bering, ¿verdad? Que era un paso que se dio entre, que se dio en este momento para poder ingresar a este continente. O sea que ellos venían de otras partes. Entonces, esta es una de las teorías que se supone cómo es que llegaron a América. Ahora también dice de que la población, se tienen otras teorías, que las poblaciones que llegaron, eh, estas poblaciones que llegaron al continente, ¿verdad? Ingresaron a través del norte de América y llegaron a establecerse hasta México. Luego se fueron expandiendo sobre lo que fue todo el continente. También se dice de que hay otras teorías que se supone que el hombre, ¿verdad? O estas civilizaciones llegaron a nuestro continente a través, eh, cruzaron lo que fue el Océano Pacífico, ¿verdad? En busca de nuevas tierras, en busca de materiales, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, estas son algunas de las teorías sobre cómo ellos llegaron. Y tenemos la primera pregunta. Dice, existen diversas teorías sobre el poblamiento de América y se reconocen que los primeros americanos vinieron de, pregunta para Aarón. Aarón, ¿puede activar lo que es su micrófono? Ahorita le voy a activar su micrófono y me permite, eh, ahorita vamos a activarle el micrófono a Aarón. Ok. Aarón. Hola, mister. Hola, Aarón. Pregunta para ti. Ok, existen diversas teorías sobre el poblamiento de América y se reconocen que los primeros americanos vinieron de dónde, Aarón, según lo estudiado. Ok, vamos a ver qué pasó acá. Bueno, vamos a activarlos. Perdón que. Ok, Aarón, ¿puede activar su micrófono? Ahora sí, mister, ya. Pues sí, gracias, gracias. Ok, Aarón, ¿de dónde provenían esta población? De Asia. De Asia y de... Y no sé, mister, solo me Ok, acuerdo que venían de Asia. exacto, gracias. Era África, ¿no? Sí. De África también, ¿y de dónde, de qué parte más? ¿Alguien que quiera aportar? Creo que también de las Polinesias, de las Islas Polinesias. Exacto, gracias. Entonces tenemos ahí cómo vinieron, ellos llegaron a través de lo que fue, ¿verdad? El estrecho de Bering, según lo que se menciona, y vinieron de Asia, como ya lo dijo Aarón, de África también, que eran provenientes de África y de Oceanía. Y ahí tenemos la primera respuesta. Ok, segunda pregunta. Los primeros pobladores procedentes de Asia que se establecieron en Alaska y Canadá llegaron a América por medio de, pregunta para Michelle Arana. Michelle Arana, ¿me puede participar, por favor? Ahorita. Ok, ¿puede activar su micrófono, Michelle? Ok, Michelle Arana.
Los primeros pobladores que llegaron de Asia, ¿verdad? Y se establecieron en Alaska y Canadá, llegaron a América, llegaron hasta México y luego poblaron lo que es Centroamérica. ¿A través de qué lo hicieron? ¿O por medio de qué? Ok. Dania, ¿me puede ayudar por favor con la respuesta? De barcos, mister. A través Por medio de... de barcos. Ok. Por medio de barcos. Sí, podrían haber llegado por medio de barcos. Ok, pero ¿cómo? ¿A través de qué lo hicieron? Dania. De exportaciones, no sé, mister, barcas. Ok. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver la respuesta en este momento. Ok, respuesta. Los primeros pobladores procedentes de Asia que se establecieron en Alaska y Canadá. Acá está el punto importante. Miren, acá, Alaska y Canadá llegaron a América por medio de, y tenemos como respuesta, el estrecho de Bering. ¿Sí? Ellos pudieron haber llegado por balsas, pudieron haber llegado por barcos, pero se dice que esta teoría, que ellos llegaron a través del estrecho de Bering, es porque el mar en ese momento fue la última glaciación que se dio, entonces se congeló. Entonces ellos pudieron atravesar a través de este puente. Entonces aquí lo tenemos, el estrecho de Bering. ¿Qué pasó? La última glaciación se congeló y se menciona que ellos vinieron de Asia, ¿ok? Acá se da lo que es el puente, el estrecho de Bering, ¿verdad? Y cruzan para poder llegar a lo que es Norteamérica. Se establecen en Alaska y Canadá, luego se supone que descienden hasta México, ¿verdad? Llegando a México y se establecen en Centroamérica. Ahora, si nosotros seguimos las flechas, esta es una teoría de lo que se maneja, de cómo llegaron y cómo se establecieron. Llegaron a través del estrecho de Bering, pasando por Norteamérica, siguen Centroamérica y llegan a Sudamérica. Otras teorías mencionan, como lo vemos acá, la flecha azul, que a través de las islas polinesias, ¿verdad? A través de Melanesia. Entonces, caminan, ¿verdad? O cruzan, más bien, cruzan todo lo que es el océano Pacífico para poder llegar a Sudamérica. Y de igual forma, la teoría australiana expone lo mismo, ¿ok? Que pasan por el polo, ¿verdad? Y atraviesan lo que es el océano Pacífico. Ok, ahora tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué nombre recibe la teoría que sostiene que al continente americano llegaron 7 razas que se reprodujeron y dieron origen a 10 razas más, las cuales se distribuyeron posteriormente? Ok. Vamos a ver. Gerardo o Alejandro, cualquiera de los dos, me puede ayudar con activando su micrófono y respondiendo esta pregunta. ¿Qué teoría es la que habla que se reprodujeron y que eran 7 razas? Se reprodujeron y dieron 10 razas más y se distribuyeron posteriormente. ¿Qué teoría sostiene esto? Ok. Aarón levantó la mano. Dígame, Aarón. La teoría polirracista o la teoría de Ambeloni. Ok, como respuesta tenemos para esta pregunta la teoría de Ambeloni. Exacto. Entonces, esta teoría sostiene que llegaron 7 razas, se reprodujeron y dieron origen a 10 más. Y ahí tenemos que esto lo menciona a través de la teoría de Ambeloni. Ahora, siguiente teoría. Teoría transpacífica que sostiene que los primeros grupos humanos que llegaron al continente americano lo hicieron cruzando el Océano Pacífico. ¿Quién es el autor de esta teoría? Ok, Diego, gracias por participar. El autor es Paul Rivet. Ok, vamos a ver. Respuesta, Paul Rivet. Correcto, excelente. Gracias por participar y por ir haciendo de esto interesante, ¿ok? Gracias. Entonces tenemos ahí las dos respuestas. Paul Rivet fue
¿Quién estableció esta teoría? Seguimos. Ok. Siguiente. Vamos a ver. Ahora tenemos que Alex Herdikland también postuló que a principios del siglo XX los primeros pobladores americanos provenían del noroeste de Asia, ¿verdad? Esto fue hace 10.000 años atrás. Ok, estamos hablando antes del siglo XX, 10.000 años atrás. Entonces, según se menciona, ellos provenieron de lo que era de Asia, ¿verdad? Como lo veíamos en el mapa anteriormente. Y atravesaron lo que es el estrecho de Bering. Por lo tanto, el origen lo que es esta teoría es asiática, ¿verdad? Ruta de Bering. Entonces, se dice que ingresaron desde el oeste de Siberia hacia Alaska, América, por un puente terrestre llamado Beringia, ¿ok? Producido por el descenso del mar debido a la última glaciación. Era lo que les explicaba anteriormente. Entonces, esta teoría, según Alex Herdikland, menciona que según lo que él estudió, según lo que él investigó, ellos provenieron de Asia, ¿verdad? Y esta teoría indica que el ser humano americano tiene origen asiático. ¿Ok? Era lo que se supone, ¿verdad? Lo que se suponía a través de esa teoría. Pero hay más teorías que expresan otras cosas. Ahora tenemos ahí. Vamos con el siguiente contenido. El legado cultural de las civilizaciones prehispánicas. Ok. Este viene siendo, ¿verdad? Como según los primeros pobladores que llegaron a América, cómo se establecieron, qué fundaron. Entonces acá viene ya todo su legado cultural que hicieron. Entonces es importante, chicos, que cuando hagan el examen, lean bien, por favor, lo que les pregunta, ¿verdad? Analicen bien. Ok, y tenemos ahí el legado de las culturas, cultural de las civilizaciones prehispánicas. Y tenemos que la organización política de las diferentes civilizaciones está representada a través de este esquema. Tenemos los mayas. Dice que los mayas tenían un gobernante, ¿verdad?, para aquellas grandes ciudades. Y había un cacique para las pequeñas. Entonces, había alguien que se dirigía, quien gobernaba totalmente. Luego también habían otros personajes que eran importantes para esta civilización maya que se dedicaban a lo que era la educación, la región, ¿verdad? Cómo tenía que estar su territorio y también la religión y la economía de su civilización. Entonces, estaba organizada políticamente a través de un gobernante. Luego de él descendían personajes importantes quienes dirigían a toda la civilización. Ahora tenemos lo que es la civilización azteca. Tlatoani, ¿verdad? Tlatoani, perdón, era el gobernante, era el superior, era el supremo en este caso. Se le llamaba como el gran orador. ¿Por qué? Porque tenía poder sobre su civilización. Calpulli era un pequeño consejo, un grupo de representantes de esta civilización que representaban a cada familia. Ahora, se encargaba de las finanzas, de la educación, como también de la religión del pueblo. Tenemos también la civilización inca. Los incas, ellos eran gobernados por un emperador que era el Zapa Inca, era el superior, ¿verdad? En este caso era quien estaba al principio de la pirámide, ¿verdad? Y también tenemos ahí que el resto de la población estaba organizado a través de la realeza, la nobleza y el pueblo. Ok, ya lo vamos a ver más adelante, cómo estaban organizadas las pirámides sociales. Entonces, en este caso de los incas, ¿verdad?, al igual que todas las civilizaciones mencionadas, había un gobernante, aparte, ¿verdad?, de la pirámide social que ellos habían organizado. Y luego tenemos los chibchas, ¿verdad? Los chibchas
eran gobernados por el Saca, ¿verdad? Entonces, ¿quién era quien dirigía toda la comunidad? La comunidad también estaba dividida por cacicazgos, que eran personajes principales, ¿verdad? Encargados de llevar o tener bien todas las civilizaciones, ¿verdad? Toda la población chibcha. Ok, ahí tenemos cómo estaba organizada políticamente. Tenían un gobernante quien dirigía, en este caso, como que podamos decir, un presidente, ¿verdad? Un presidente quien dirigía a cada pueblo. Ahora tenemos la organización social. Entre la organización social, ¿verdad? ¿Cómo estaban organizados los mayas? ¿Me puede ayudar con la lectura, por favor? Dania, te vamos a activar su micrófono. ¿Ok, Ya lo Dania? activé, mister. Ok, gracias. Mayas, organización social, mayas, clase alta, nobleza, artistas, escribas y guerreros, clase media, sacerdotes, clase baja, pueblo y artesanos. Ok, gracias. Entonces tenemos ahí que la organización maya, en este caso, aparte de su gobernante, tenía esta pirámide, ¿verdad? Así como se las presenté cuando desarrollamos la clase. Entonces, estaba en esta forma. La clase alta, ¿quiénes permanecían en ella o quiénes participaban? Estaba la nobleza, ¿verdad? Había unas personas, ¿verdad? Personas que eran elegidas, ¿verdad? Importantes para el gobernador. Ahora, estaban también los artistas, estaban los escribas y estaban los guerreros. Era un grupo muy amplio. Ahora, la clase media, ¿quiénes la componían? Los sacerdotes, ¿verdad? Aquellos que hacían los rituales. Ahora, aquellos que pedían a los diferentes dioses para poder llevar a cabo sus actividades, ¿verdad? Recordemos que estos pueblos eran politeístas, creían en diferentes dioses. Y luego tenemos la clase baja. ¿Quiénes componían la clase baja o quiénes estaban integrados en este caso? Era el pueblo y los artesanos, quienes trabajaban por mantener lo que era la economía de la civilización, ¿verdad? Quienes trabajaban en la agricultura, quienes trabajaban en la escultura, ¿verdad? En la edificación de monumentos. Y luego tenemos la organización social azteca. Estaba compuesta por la nobleza, ¿verdad? De igual forma que los mayas, estaban los mercaderes, en este caso era un grupo de indígenas, ¿verdad? Aztecas, quienes se dedicaban al comercio. Y el pueblo y los esclavos eran quienes, en este caso, trabajaban por la agricultura, quienes daban, como podemos ver la imagen, ¿verdad? Quienes se dedicaban a la siembra. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. La organización social de estos dos pueblos. Seguimos. Los incas. ¿Cómo estaban organizados los incas? Ok. ¿Me puede ayudar con la lectura, por favor, Pablo? Puede activar su micrófono. Ahorita. Ok, Pablo. Ok, Pablo, ahorita lo escuchamos. Hola, Pablo. Ok. Ahorita, Pablo. Puede activarlo, Pablo. Sí, ahora sí. Ok. Ok. Incas, realeza, nobleza, pueblos, servidores y esclavos. Ok. Gracias. Tenemos ahí. Los incas estaban compuestos, ¿verdad? Aparte de su gobernador, ¿verdad? Estaba también lo que era el Zapa Inca, que era el gobernador más importante para ellos. Ahora, la pirámide estaba compuesta por la realeza, por la nobleza, por los pueblos y los servidores y los esclavos, quienes participaban de esta pirámide. ¿Ok? Entonces ahí era importante, ¿por qué? Porque todos trabajaban para el conjunto, para poder mantener lo que era esta civilización inca. Ahora tenemos los chipchas. Los chipchas estaban compuestos por clanes, tribus y confederaciones. ¿Ok? Los clanes, ¿quiénes los conformaban? Personajes importantes. Eran lugares, eran como
ciudades pequeñas. Ahora, las tribus estaban dentro de cada clan. Y las confederaciones las formaban todas las tribus de esta civilización. ¿Ok? Ahora tenemos lo que es unas preguntitas. Dice, la organización social de la civilización Chibcha se componía por... Ok. Pregunta para Fernando Marinero. Fernando Marinero puede activar su micrófono en este momento. Ok, Fernando. Escuchamos, Fernando. Yo, mister. Ok, Dania, responda, ¿está bien? Vaya, Chibcha se componía de las aldeas, de los clanes, de las tribus y de, ¿cómo se llama este? Con C, empezaba con C. Y las confederaciones. Exacto, gracias. Ok, la tenemos entonces. Respuesta, así estaba compuesta esta civilización, ¿verdad? Estaba compuesta por los clanes, por las tribus y por las confederaciones. Ok, ahora tenemos segunda pregunta para Diego. Las civilizaciones aztecas y chibchas, entre sus ciencias, ¿verdad? Porque ellos se destacaron en la agricultura, se destacaron en la astronomía, se destacaron también en la elaboración de diferentes materiales. ¿Qué otra cosa practicaban? Ok, Diego, escuchamos, Diego, para usted. Diego. Yo, mister. Pablo, ok, Pablo. Ok, los aztecas, hacían astronomía y matemáticas. Ok, ¿qué otra cosa? Orfebrería. Ok, gracias, Dania. Excelente, vamos a ver. Ah, ahora sí me dejó. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, la respuesta para esta pregunta era la orfebrería, que era la elaboración de diferentes figuras o de figuras fundidas en oro y plata. Ok, entonces, aparte de todas las ciencias y las tecnologías que ellos desarrollaron, se dedicaron a la orfebrería estos dos pueblos. Por favor, pongámosle mucha atención a esta pregunta. Ok, entonces, fueron los únicos las dos civilizaciones que realizaron este trabajo, la orfebrería, que ellos representaban a través de estas figuras de oro sus dioses, a quienes rendían culto. Ok, seguimos. Ahora vamos con el descubrimiento de América. Ok, ¿qué buscaba Colón navegando por el Océano Atlántico hacia el oeste? Ok, vamos a ver. Tenemos como respuesta, ¿qué buscaba? Buscaba lo que era las Indias Orientales. Recordemos que él, antes de llegar a lo que era América, ¿verdad? Cristóbal Colón creía haber llegado a las Indias, pero no fue así. Entonces, recordemos que ellos ya tenían un intercambio comercial con estas civilizaciones. Entonces, se dan cuenta de que que los rasgos de estas personas no eran las que ellos sabían, las que ellos ya conocían. Ok, entonces, ¿qué buscaba Colón navegando por el Océano Atlántico hacia el oeste? Buscaba las Indias Orientales. Siguiente pregunta. ¿Quiénes ayudaron y apoyaron a Cristóbal Colón para emprender sus viajes? Ok, vamos a ver. ¿Me puede ayudar, por favor? Hoy sí, Diego, puede activar su micrófono. Ok, Diego. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ok. Dígame, Diego. ¿Quiénes ayudaron a Cristóbal Colón para emprender sus viajes? Ok. Esperamos a Diego. ¿Quiénes fueron los que le dieron la bala a Cristóbal Colón?
Ah, los reyes católicos, Ok, Fernando ¿quiénes eran? II, Fernando II de Aragón e Isabel Exacto, I de Castilla. correcto, ok. Entonces tenemos ahí, ¿quiénes eran? Ok, los quienes ayudaron y apoyaron a Cristóbal Colón fue, como lo acaba de mencionar, Diego, ok. Ahorita, vamos a ver. Los reyes católicos Fernando de Aragón II e Isabel de Castilla I. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué fecha Cristóbal Colón descubrió América? Y tenemos que lo descubrió en el 12 de octubre de 1492. Ok, él descubre América, él no sabía que había llegado a América, no lo sabía. Entonces, descubre lo que es América a través de el cuarto viaje, ¿verdad? Entonces, siguiente, ¿cuántos viajes realizó Cristóbal Colón? Ok, vamos a ver acá para Alejandro Matal. Ok, Alejandro Matal. Active su micrófono ahorita, por favor. Ok, Alejandro. Alejandro, ¿puede activarlo? Ya, Mr. Cristóbal Colón hizo dos viajes, hizo Cristóbal Colón para Ok, descubrir Mister. América. ok. Diego, dígame, Diego. 4 viajes. Exacto, 4 respuesta viajes. correcta fue 4 viajes. Y tenemos ahí, ¿qué hizo 4 viajes? Ok, y tenemos como respuesta, él realizó 4 viajes. 4 viajes entre 1492, que fue el primero, y 1502. Seguimos, nos quedan 8 minutos, chicos. Siguiente. ¿En qué viaje Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a tierras centroamericanas? Ok, recordemos que el primer viaje que él hizo fue en 1492. En este viaje, él no sabía que había llegado a América. Ok, y la respuesta que tenemos es en su cuarto viaje. Ok, él llegó a Centroamérica. Seguimos. ¿Quién sostenía que la Tierra era redonda? Ok, recordemos que habían muchos estudios, ¿verdad? A través de los cuales ellos manejaban que la Tierra era redonda, era un conflicto en esto. Entonces tenemos ahí que quien sostenía que la Tierra era redonda era Pablo Toscanelli, ¿verdad? Quien estableció y supo, ¿verdad?, que la Tierra era redonda, y de esto lo aprobó también lo que fue Cristóbal Colón. Lo sostenía como algo certero. Seguimos. ¿Cómo llamaron los europeos a los nativos que encontraron el Nuevo Mundo? ¿Y por qué? ¿Cómo los llamaron? Los llamaron indios, porque creyeron haber llegado a las Indias orientales. ¿Ok? Recordemos que ellos llegaron a América, pero ellos pensaban que habían llegado a la India. Seguimos. ¿En cuál de sus viajes Colón fue arrestado? Ok. ¿En cuál de sus viajes fue? A ver. Pregunta para... vamos a darle la palabra ahora a Jimena. Jimena, ¿puede activar su micrófono, por favor? Solo Jimena. Ok. ¿Puede activarlo, Jimena? En su tercer viaje. Ok. Vamos a ver. Todos nos podemos equivocar, no hay problema. Seguimos. ¿En cuál viaje fue? En su tercer viaje, correcto. Excelente, Jimena. En su tercer viaje él fue arrestado. Seguimos. ¿En qué consistió el periodo de la conquista de América? Ok. Vamos ya por el último contenido. Okay. ¿En qué consistió? Consistió en el proceso en el cual los españoles y otros europeos se dedicaron a apoderarse del territorio americano. Recordemos que ellos llegaron a poder enriquecer sus potencias, ¿verdad? En este caso hablamos de Europa. Estaban los españoles, los franceses, los ingleses y los portugueses, quienes empezaron con este proceso. Ahora, ellos
se aprovecharon, en este caso los españoles, que en ese momento fue la potencia de toda Europa, se beneficiaron de todas las bondades y todos los beneficios que tenía la región centroamericana. Recordemos que ellos llegaron y se empoderaron de todas las riquezas que tenían. Y ahí podemos ver que esto generó lo que es un conflicto en las civilizaciones, ¿verdad? En este periodo. Seguimos. ¿Cuáles fueron las causas de la conquista de América? 1. La necesidad de dominar nuevos territorios. Ok, los españoles, ingleses, portugueses llegaron a estos territorios con el fin de dominar y de aprovecharse de las riquezas que tenían estas regiones. Siguiente, el deseo de la expansión comercial de Europa. Ok, como ya tenían un intercambio comercial con las Indias, ¿verdad? Con Asia, ellos también querían expandirse para poder tener más economía o la mejor economía. Y luego por último tenemos que otra causa fue el deseo de la expansión territorial, ¿ok? Dominar, ¿verdad? Colonizar. En este caso se establecieron en prácticamente la mayoría de las regiones de América. Ahora tenemos, ¿qué métodos se utilizaron durante la conquista para apoderarse de los nuevos territorios? Ok, número 1 tenemos ahí el uso de la fuerza despojando a los indígenas de su tierra. Ok, los indígenas ya trabajaban, ¿verdad? Ellos se establecieron en estos lugares, tenían su economía, su forma de comercializar, también tenían organizado su pirámide social, ¿verdad? Cómo estaba organizado políticamente, pero vienen los españoles, ingleses, portugueses y se despojan a los indígenas de sus tierras. Siguiente, el uso de la espiritualidad. Ok, impusieron lo que es una sola religión, la católica, cambiando sus creencias politeístas. Y ahí lo tenemos. Siguiente, ¿qué consecuencias trajo la conquista de América? Ok, tenemos, para los conquistadores, grandes extensiones de territorio y el reino español se convirtió en un imperio y el principal como potencia en Europa durante 2 siglos. Y para los indígenas, ¿qué pasó? La desaparición de su lengua, de sus tradiciones, de su cultura. Un 90% de la población desapareció. Ahora, tenemos también que con todo esto que se vino, ¿verdad? Lo que fue la cultura indígena, las culturas indígenas, tuvieron lo que fueron diferentes enfermedades. Entonces, también eso hizo que desapareciera lo que era la población indígena. Y luego tenemos, ¿en qué consistió el periodo de la colonización en América? Ok, consistió en la imposición de un cambio abrupto, quiere decir impuesto, obligado, en la forma de vida de los indígenas. Ahora, cambió su estatus social, cambió su organización social, cambió su organización económica y política de este pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Obligan a los indígenas a trabajar para ellos, para poder enriquecerse y para poder mantener las economías de Europa. Y tenemos, por último, ¿verdad? Cómo fueron las características de la colonización. Y tenemos ahí, la transformación total de la organización social era dirigida por los españoles. Luego también tenemos que se dieron cambios políticos en los españoles, impusieron su gobierno. Entonces en ellos estaban establecidos los criollos y los mestizos, ¿verdad? Que eran parte también de los españoles. Y se modificó el modelo de producción y de exportación de las materias primas. Okay, ¿quiénes trabajaban para ellos? Los indios y los negros mulatos. En este caso, los indígenas. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar presentes. Que Dios me los bendiga. Lean, por favor, antes de contestar, lean muy bien, detenidamente. Puede activar su micrófono, nos podemos despedir. Y
cualquier duda, pregunta, escríbanme o llámenme, ¿verdad? Tienen tiempo para hacerlo. Ok, recuerden tener abierta lo que es la página para que no se les vaya a cerrar, porque si se les cierra,